trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. Un nuevo episodio de Productores y Mercados, con esta temática que siempre abordamos para que nos cuenten los protagonistas, los que producen, los que aportan. Mi nombre ya sabés cuál es, porque vos me lo preguntás, Oscar Russo. ¿Qué hiciste, Claudio, recién? ¿Qué pasó? ¿Te sentaste medio en la mesa, te llegaste a sentar medio incómodo, volcaste un vaso de agua? ¿Qué te pasó? Oh, qué buchón que es usted. Qué buchón que es esto usted. Esto lo vamos a cortar. Esto lo cortamos. No lo cortamos. No lo un saludo para él. Un saludo para el amigo Alejandro. Bueno, señor Buchón, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Estaba nervioso, eso es lo que No, es que el vaso estaba casi tapado por el micrófono y quise hacer un acto de bien, porque la gente ya sabe que el único que toma imágenes acá adentro soy yo, que usted no le da bola es que el talento que usted tiene es mucho mayor que el mío. No se haga bobina, que sabemos de qué estamos hablando. Escúcheme. Dígame. ¿Me puede perfilar a la persona que tenemos en este...? Primero, antes que nada, a mí me gusta saludar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Russo? Alejandro Sanz nos mata. Alejandro Sanz que tiene que editar momento... todo esto, nos mata. Nos mata. Sí. Bueno, saluditos al amigo y compañero Alejandro Sanz, que sigue dando a esta hora... No, ya terminó. Ya terminó, pero no llega para grabar. Sigue dando los cursos de manicura. ¿Qué hace? ¿Cursos de qué edad? No seas malo, que es un gran editor, músico, compositor, cantante, poeta. Hace espectáculos en todo Buenos Aires, llevando su humor. El humor que nos ha dejado en todos nuestros podcasts acá. Así que, Alejandro, vení cuanto antes porque haces una falta acá. No sea buchón, yo ya se lo dije antes. Bien. Bueno. Y compañero en sí. Es verdad. Bueno, hoy vamos a recibir una persona que yo admiro mucho en lo personal, y le digo en serio, porque tiene una manera de ver las cosas y de explicarlas que muy pocos empresarios la tienen. Claro, él hizo una carrera muy linda, visto por lo menos de afuera, porque no tuve la oportunidad de conocer demasiado de qué se trata, a pesar de que está... hoy en día inundado de economistas. Él estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto, es militante, es empresario pyme. Escúcheme lo que le voy a decir. Atentamente. Es sanmartiniano. Ya me conmueve eso. Pero no sanmartiniano. Sanmartiniano hasta la médula. Esto es... de llevar en el pecho al general San Martín a donde quiera que va, y si la temperatura da, pues tiene remeras. Hasta donde dé. Es una cosa que a mí me fascina, porque además yo creo que debe haber leído todos los libros referidos al gran general San Martín. Y por eso mismo creo que él cree fuertemente, firmemente en una patria grande. Cree, para mí, ¿no? Esto no me lo dijo nunca, pero yo creo que si cree en San Martín es porque de verdad cree que una patria grande es posible. Señoras, señores, hoy en esta mesa, en esta famosa mesa, podríamos decir, de Productores y Mercados, tenemos el honor de recibir al compañero, el licenciado Mario Sosa. Vamos, Mario. Muchas gracias por venir, Mario. Por favor, qué bienvenido y qué presentación. Acostumbramos a hacerlo así. Y también es costumbre de este podcast que hagamos una recorrida juntos, como para que podamos conocer a Mario Sosa. ¿Cómo llegaste al Mario Sosa del 2025? Pero bueno, una recorrida que sea breve, porque sabemos que has hecho muchas cosas en tu vida, que le has metido mucha garra, que lo has hecho con mucho compromiso. Pero, ¿cómo arrancaste? ¿Dónde naciste? Tengo una historia un tanto rara del nacimiento, porque figuro jurídicamente en un lugar, pero nací en otro lugar.
Pero estas cosas que pasaban años atrás, que era que mi mamá cuando me fue a tener se acercó a donde estaba mi abuela, que era 120 kilómetros, pero cambiaba de provincia. Ahí me tuvo, pero mientras tanto mi papá me estaba anotando en la provincia en donde estaba él. Así que soy nacido, en realidad me fui solamente a nacer a Villa Mercedes San Luis y volví. Allá volví nacido. Claro, volviste nacido San volví Luis, nacido y pasé mis primeros años en Río Cuarto, Córdoba. En Río Cuarto, Córdoba, después con los años volvimos a San Luis. Ahí tal vez fue la época más potente en términos de la formación, en tanto ser sensible de mis hermanos y también la mía. Transcurrimos la década de los 70 en esos lugares, tuvimos mucha historia política. ¿Había un compromiso ya en tu familia con respecto nosotros, a lo social? ¿Había sensibilidad social? ¿Había militancia? Yo creo que aprendí de esa época que precisamente los valores fundamentales del ser humano se dan ahí en la etapa familiar y de pequeño. Es ese momento que va entre los 0 y los 6 años te determina para toda la vida. Después vienen un montón de procesos de socialización, pero son secundarios. ¿Y qué te acordás de ese momento? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención? La sensibilidad de mi padre a mí me sigue. Es por el padre, claro. Sí, de los dos, ¿no? Pero particularmente de mi padre respecto de lo social a mí siempre me conmovió. Es decir, mi padre, vos ibas por la calle y veía un acto injusto y se paraba. Claro. De mano. Sí. Se indignaba y además actuaba como diciendo, no, paremos esto. ¿Cómo va a estar esto así? Claro. Y creo, bueno, él era, de hecho, nosotros, después del golpe del 55, yo nací en el 63 con Kennedy a la cabeza. Con Kennedy a la cabeza. Bueno, murió en noviembre del 22, lo mataron en noviembre del 63, el 22 de noviembre del 63 a Kennedy, pero yo nací en marzo. Claro, digamos, en esos años son años de la resistencia peronista, del 55 para acá. Claro. Por supuesto que yo no los vivo, soy muy pequeño ahí, pero en el 73 yo ya tengo 10. En el 73 yo ya tengo 10 y la Argentina es una ebullición. Total. Sobre todo, digamos, para la militancia. Y mi padre era un militante. Por lo tanto, nosotros habíamos ido a vivir un pueblito muy chiquito de 300 habitantes, no tenía luz, no tenía agua corriente. ¿A qué se dedicaba tu viejo? Mi viejo murió en el año 2000. ¿Pero a qué se dedicaba? Él era minero de joven, fue huérfano, minero de muy joven, y después se dedicó al comercio. Bien. Se dedicó al comercio y vivía del comercio. Mira, en términos estadísticos, en realidad habría sido un industrial, porque alguien que mata un animal, lo desposta y lo vende, tiene un matarife. Claro. Entonces, habría sido un industrial de la carne en términos estrictos, pero hacía eso, hacía de todo tipo de cosas, pero vivía de ese modo, digamos. En los 70 era un momento muy particular del mundo, además después lo comprendí con el paso de los años, ¿no? O sea, qué complejo, porque él tenía su negocio con mi madre trabajaba al lado de mi padre, tal vez más que mi padre, y la tenía a 20 kilómetros de la ciudad principal, y era tan importante lo que él hacía en términos del producto que sacaba, porque sabía hacer todo tipo de chacinados y hacía toda esa cosa, que al pueblo llegaban autos todos los días, todo el tiempo, ¿no? Y se expandía, su pequeño negocio se expandía de ese modo, y vino la crisis del petróleo. Claro. Cuadruplicó el precio de la nafta y no fueron más autos. Se terminó el mercado que tenía. Se terminó ese mercado. Y nadie estaba para hacer 100 kilómetros o lo que fueran. Sí, claro, yo siempre digo, porque mi primera experiencia como empresario me pasó algo parecido. Nosotros hacemos una especie de fotocopiadora imprenta en Río Cuarto, apuntando al mercado estudiantil. Éramos universitarios, 4. Un local de 2x2 alquilamos. Y alquilamos una fotocopiadora, que podía hacer máximo 3.000 fotocopias por día. Las hacía, con lo cual todas las noches había que hacerle un service, un mantenimiento, ¿no? Y comenzó a crecer ese espacio,
y estábamos en una galería y eran, no sé, 15 locales en la galería, y esto fue a comienzos del 86 o mediados del 86, y en el 87 ya teníamos 8 locales de la galería con offset adentro y todo. Primer fotocopiadora de todo. Nos visita Mario Sosa, licenciado en Economía, Universidad Nacional de Río Cuarto. 88, Ajá. invertimos mucho más, copamos directamente toda la galería, sacamos créditos enormes para poder agrandar todo eso, y ustedes no recordarán, pero yo sí lo recuerdo y lo tengo muy, muy fresco. Vino un paro docente universitario contra la política presupuestaria de Alfonsín respecto de la educación superior. ¿No estaba Delich ahí? Y no me acuerdo si era Delich, tal vez sí. Y pararon los docentes universitarios por 5 meses. Sí, sí, Y nosotros habíamos hecho toda la inversión. Y yo me 5 recordaba... meses sin facturar. Sin facturar. Y yo me recordaba qué cosa, ¿no? De las cosas que había que aprender. Porque yo creo que estas cosas, más allá de la carrera de económica, las aprendí por eso. Es decir, cómo uno tiene que observar con mucha atención y con mucho detalle los condicionantes externos. Ahora nosotros estamos, por ejemplo, en una empresa de servicios petroleros en el sur, y yo no dejo de mirar lo que pasa con el precio del barril. Y claro, en un contexto totalmente distinto. Y vos sabés que la geopolítica te determina, y entonces tenés que ir Exacto. interiorizándote en un montón de temas para que no te pase otra vez exactamente ¿cómo- lo mismo. ¿no? ¿Y cómo lo llevas adelante eso? Porque vos vivís en Cava, en la ciudad de Sí, Buenos sí, Aires. yo vine en el año 98 como economista, entré a lo que era la Secretaría de Industria como un economista junior a trabajar en distintos sectores. Aprendí mucho de sectores industriales. ¿Y acá. viniste solo en esa época? Vine O sea, solo. viniste de Córdoba directamente a Vine Cava solo. ya con trabajo. Claro, la pregunta que Sí. quería saber era cómo surgió esa vocación. ¿Cuál? La ¿Cuál de de- todas? Porque tengo varias. La de economista. Como... No, la de economista viene de... mira, tengo recontra patente el momento. A mí me conmueve una materia en el secundario, que era economía política, pero me conmueve la lectura de un autor que es David Ricardo. Ahí va. Pero no es que me conmueva en términos emotivos o de justicia, sino que me conmueve la lógica. La lógica económica de ese hombre, que finalmente después descubrí que era incompleto, que alguien le puso la frutilla del postre a su obra maestra, porque era tremendamente lúcido y muy reivindicado Sí, claro. desde el punto de vista Bueno, científico clásico- por Marx. Marx, Clásico de la economía hasta el día de hoy. absolutamente. Es una lectura obligada. En toda la Absolutamente. Academia de Occidente se sigue dando a Absolutamente. leer a Ricardo. Absolutamente, pero- Smith, Ricardo Marx son los 3 clásicos. Digamos. Tal cual, tal cual. Pero cuando yo leo a él, nosotros, imaginen ustedes que mi secundario transcurre durante la dictadura militar, con lo cual a lo sumo se podría leer Ricardo. Yo no sabía que existía Marx ahí, Claro. Claro. si no fuera por otras cosas. ¿Qué vinieron después? Claro que te... No, antes también, digo, porque el 76, en marzo del 76, es el comienzo de la noche más horrible Claro. de la historia nacional, la más horrible de todo, pero entre el 73 y el 76, 72, incluso me animaría a decir, yo tengo 9 años ahí, pero 73 ya tengo 10, y 76, esos 3 años son muy potentes también en mucha ebullición, información. claro. Que sí, Vos claro sabés que sí. Vos sabés que, ya que mencionás esto, porque tenemos una diferencia de edad muy corta, 3 años. Yo fui de la mano de mi papá a recibir a Perón, que terminó en un desastre. Y te lo cuento rápido porque es lindo lo que te voy a contar. En ese momento, mi artista preferido decía, che, ¿ustedes se acuerdan? Pepitito Pepitito Marrone. Bueno, después de ese fallido encuentro, que viniera Perón, nos íbamos a encontrar todos en una fábrica donde había cientos de tablones de 10, 15, 20 metros con bancos, y todos los trabajadores íbamos a un almuerzo con Perón. Y había un pelado que me llamaba, me decían, vení, yo no iba. Terminó ese almuerzo y mi papá me dice, ¿por qué no fuiste? Y porque yo no lo conozco. Sí lo conoces, vos lo ves todos los días. Y era Pepitito Marrone. No. Te lo juro. Así que bueno, de ese día
y de esos años, digamos, muy especiales, yo tenía 6. Y era muy chiquito, claro. Yo era muy chiquito y tengo ese recuerdo. Perdón, Claro. perdón, pero la verdad es que... Había un Pero filósofo bueno. que decía que el hombre se mueve única y exclusivamente por lo que siente, por la constitución de sus sentimientos más fuertes, más nobles. Y yo creo que no le pifió. No, Arranca de ahí la cosa. no, ese es el motor. Es el motor. Después le darás toda tu racionalidad. Claro. Pero claro. el motor pasa por ahí, sin duda. Pasa por... Bueno, por yo lo te corté, sensible. perdóname, pero bueno, estabas hablando de esos años de ebullición. Y... No, ahí hay mucha discusión, son mis 10, mis 11, mis 12, son de escuchar, aprender, no participar, o participar muy poco. En la casa de mi padre eran muy habituales las reuniones. En la casa de mi padre alguna vez estuvieron juntos Atilio López, que fue Ajá. el segundo, el vicegobernador, y segundo junto con Carlos Menem, Claro. del 73, te estoy hablando, junto con Elías Adre, que fue gobernador de San Luis. Esas reuniones así, que a lo mejor eran la selección de ese lugar, de ese pueblito perdido, no por otra cosa que no fuera, a lo mejor por tranquilidad, digamos, y por también tener un muy buen asado. Pero también iban otros compañeros de distintas extracciones. Y primero yo tengo las visiones, ¿no? Las figuras de todo ese, de ese mundo tan movido, con calzados, por decirlo así. Parecía que era algo normal, pero algo muy fuerte para mi cabeza de niño, porque antes yo no lo había visto, lo veía en esos momentos. Suponía que algo pasaba de todo lo que estaba pasando. Y las discusiones sí las escuchaba, las discusiones o los argumentos o lo que sea. Con lo cual cuando entro al secundario, digamos, en el 75, 76, tengo ya todo eso incorporado. Había un background ya muy fuerte para poder componer la realidad. Sí, vos sabés para que poder sí. como moverte, porque estabas en lugares muy... Vos con sabés que sí, personas muy porque- importantes. Sí, a lo mejor, y no tanto porque eso fue una vez, digamos, pero siempre recuerdo el tipo de preocupación. El tipo de preocupación que transmitía ese ámbito era muy distinto a otro tipo de preocupación, que es cómo llego a fin de mes y alimentar a mi hijo, que es también Una un preocupación. problema y una cosa. Pero en esos años, qué sé yo, la comida no parecía ser un problema ahí, aunque no vivíamos. Yo vengo de una familia muy humilde, ¿eh? Sí, yo también. Muy humilde. Y por lo tanto no es que teníamos un negocio con lo cual subsistíamos o vivíamos un poquito mejor o peor, punto. No digamos. era fácil vivir, Pero pero no era la preocupación claro, fundamental. La preocupación o sea, fundamental lo era que quienes estaban alrededor. Vos sabés que ¿Cuál era la sí. manera de ser solidarios con Vos la sabés comunidad? que sí, si yo tuviera que sintetizar, era una cosa que casi el individuo no contaba si no estaban bien todos los demás. O sea, uno no proyectaba en términos personales, yo voy a hacer, sino es qué vamos a hacer todos nosotros. Claro, claro. Pero esa cosa que yo no me había dado cuenta ahí, me parece que después me cortó por la mitad. Claro. No, me es- definió en términos de mis actividades, porque toda actividad posterior, formativa, empresaria, la que vos quieras, están ahí. Tengo miles de anécdotas para contar de todo lo que me ha pasado en la vida, pero es como que siempre he tenido eso en esa la médula. potencia, esa Eso potencia en la médula. es Y no me interesa, identitario, claro, es ¿viste? identitario, es tu a mí no me identidad. interesa estas cosas que a veces se dicen desde un punto de vista teórico. Nadie se hace en una sociedad que no se hace, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Desde un punto de vista filosófico es una cosa importante. La verdad es que yo no la aprendí por estudiar filosofía, sino Sino que la por la- viví La viviste, así. la viviste. La viví así. La No viví. digo que sea mejor o que sea peor. No estoy hablando acá de todas Yo las creo que críticas sí que le que- puedo yo- hacer yo creo que sí al que es mejor. individualismo. No, está bien. No hay no, problema. está Le bien, puedo está hacer un bien. montón de críticas filosóficas al individualismo, incluso como modo de vida. La sociedad liberal que se propone me parece que es una sociedad Es un espanto. absolutamente espantosa. Me parece que estamos en un punto límite en donde ese liberalismo, cuya tesis central es romper toda identidad colectiva, me parece absolutamente Bueno, pero el espantoso, primer- y esa es nuestra lucha. Identidad colectiva y cabezas
también. Sí, pero digo... Porque también los cuerpos se rompen. Por ejemplo, Absolutamente. hoy Tremendo. Hoy es 25 de... No, estoy hablando de una pavada. No, hoy estamos... Hoy es 14 de mayo y hubo Hoy una es 14 de protesta con un nivel de agresividad, de violencia total. Contra gente que no tiene ningún tipo de intención de ejercer la violencia para imponer sus ideas. Sí, tal cual. Pero yendo a ese momento, porque vos estabas hablando de años muy fuertes y sobre todo después cuando llegó la dictadura, el primer proyecto neoliberal conservador, pero terrible, con una potencia siniestra, desde todo punto de vista, con un ejercicio de la violencia inusitado en Argentina, que va a transformarlo todo, ¿no? Ahí te agarra, ya estando, había salido de la universidad, ¿cómo te agarra? No, yo ahí en el 76 tengo 13. Ah, claro, eso es muy Tengo joven. 13, a mi padre lo secuestraron, lo recuperamos, no sirvió más después de eso. Pero yo viví ese proceso casi como un grande, porque cuando la noche que lo llevan a mi papá, mi papá me enseñó a manejar a los 7 años. Viste que era eso, antes mi papá también. A los 7 Que años me sentaba ponían en una camioneta, yo veía por por el volante, ahí iba por el así, yo volante. ya manejaba. Claro. Y decí que había hecho eso. Mi madre no manejaba. Mandatos de la sociedad de la época, Claro, lo que quieras vos, claro, ella claro. no manejaba. Y lo llevan a las 12:30 de la noche y salí manejando desde el pueblito a la ciudad, 20 kilómetros de distancia, no era mucho, pero y salí manejando. Y llegamos a la central de policía, hacemos la denuncia y dicen, no, porque lo detuvo la policía. Y fueron policía, y yo sé que 4 de los que fueron y los llevaron a mi papá, 3 yo los conocía. Y eran policías. O sea, que Entonces eran yo voy vecinos y digo, tuyos. eran conocidos, no te cuento, sería largo contarte la historia, Está bien. por qué razón yo los conocía, pero yo iba a la policía del centro de la ciudad de Villa Mercedes, iba con mi padre, porque mi padre había sido elegido comisario del pueblo. Mirá vos. Se elegían los comisarios. Mirá. Entonces, mi papá me llevaba a la comisaría mientras él era comisario a la central de policía de Mercedes y conocía varios policías. De hecho, mi primer perrito policía lo saqué de ahí, me lo dieron ellos. Entonces, cuando fueron a detener a mi padre, de los 4, 3 yo los conocía con nombre y apellido. Llego, mi madre mayor es la que tiene que hacer la denuncia. Y me hace bajar a mí. Estaban mi hermana más chiquitita, nacida en el 74, y mi hermana mayor, un año mayor que yo, estaban en el auto, bajo del auto, voy con mi mamá y me toman una declaración a mí con 13 años, declaración que no apareció nunca más. Pero yo en la declaración digo, fueron tales, tales y tales. Eran la 1 de la mañana. Nos volvimos a casa con toda la idea de que mi papá lo habían desaparecido y que no iba a aparecer nunca más. Esa fue la sensación más horrible. Sí, Muy sí, fuerte. Muy fuerte, por supuesto. Terrible. Muy fuerte. Muy fuerte. Pero resulta ahí que hay vuelve y sucede que los 3 días viene un policía a la casa y le dice a mi madre, señora, su esposo está detenido en tal lugar, que era un lugar horrible al que yo entré, y a mi padre lo encontramos. Aparece, lo largan porque va a un juez y a los 30 días queda sobreseído, se lo acusaba de que había robado vacas, no había absolutamente nada. A los 30 días, imagínate, lo desaparecieron por eso. A los 30 días mi padre es liberado, pero mi padre no pudo vivir nunca más como había vivido hasta ahí. No sirvió más en términos, o sea, quedó mal viviendo al lado de una ventana, armado toda su vida. Claro. Horrible, Claro. horrible. Claro. Creo que lo destruyó. Todo eso hace también al proceso de la construcción formación. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Producción y mercado. La de construcción la de tu formación. carácter, la construcción, Sí. la construcción de la manera en que vos, ya a partir de ese hecho fundante, nunca Sí, más también vas a ver la vida muy de esa complicado, manera. absolutamente. De la manera Absolutamente. Creo que condicionó entre las personalidades de tu familia, que te digo que son los valores fundamentales, y después el hecho de saber que eran personas que siempre han querido darlo todo por el otro, y que terminara del modo en que terminó fue una lección, yo creo Claro. que única. Claro. Yo creo que única. Eso, después, todo lo demás que te pueda contar, casi no me conmueve como sí me conmueven esa historia, ese dos momento. momentos. Esos 2 momentos. Bueno, es un para mí momento son- que te marca para toda la existencia Sí. y es un momento en que te templa de una manera Sí.
que explica por qué hoy sos como sos. Pero la verdad, lejos de ser psicólogo, pero digo, cuando uno conoce a una persona y que tiene, que se le nota que tiene un poder interior muy fuerte, y es porque fuiste forjado a los mazazos. Sí, sí. Como se forjan los verdaderos de hierros, Sí, cojudos. sí, sí. Y yo te veo así, Mario. La verdad, te la tengo que decir, perdóname que te lo diga en público, pero lo primero que le dije hoy a Oscar era que la primera palabra fue que te admiraba. Mira. Y te admiro porque tenés una fuerza, una convicción, tenés, a ver, más allá de que llegue fácil o no, pero tu futuro, ves el futuro, ves la meta, ves a dónde hay que ir. Ahí apuntás y lo explicás de una manera, porque también fuiste docente, ¿no? Sí, soy. Y sos docente. Lo explicás de una manera tan clara, y que enamora. Digo, a ver, lo que estás diciendo llama tanto la atención y lo ves tan claro el camino. Cada vez que explicás algún tema, por ejemplo, del movimiento productivo 25 de mayo, que es un gusto escucharte. Mira. Es un gusto escucharte, porque Comparto sale del entripado, Sí, sí. ¿entendés? Sí, Eso es lo que digo. Del convencimiento real de lo que se dice y se sostiene con el acto. Llegaste a la vida política, obviamente, llegaste a la universidad, te recibiste, pero tu vida profesional estuvo y está atravesada por la política, nunca dejó de estar fuera de tu ámbito. No, al punto de que batallé enormemente en la universidad con costos grandes también, porque primero para mí la economía no era así, economía seca, era economía política, que Claro. es como había nacido. Y ir a la universidad y admitir sin más que había que sacarle lo de política, a mí me parecía directamente una amputación. Es como si a mí me cortaron un brazo. Que era complejo incluso defender eso. Hasta el día de hoy. Claro, Hasta el día de quedó hoy. como eso. Hicieron de la economía, en vez de una ciencia social profundamente política, una especie de disciplina matemática, absolutamente fría, frívola, y muchos de los autores más potentes en términos de una verdadera explicación de la economía han quedado soslayados. Hay mentiras, absolutamente mentiras flagrantes desde el punto de vista científico, una vergüenza, que tienen nombres rimbombantes como teoría subjetiva del valor o escuela austríaca, por ejemplo, que hace desaparecer como un explicador del valor el trabajo, cuando uno sabe, digamos, que ahí reposaba precisamente la explicación fundamental. El hecho fundante de la economía política es descubrir que la riqueza de las naciones proviene del trabajo. Era un hecho fundante. Lo que sucede es que profundizar en esa línea teórica sería admitir que la plusvalía existía, Claro. y si la plusvalía existía, entonces había que alterar el sistema de las relaciones sociales. La ciencia, en vez de seguir profundizando en ese sentido, optó por hacer lo otro, negar lo que era científico con una postura ideológica, y esa postura ideológica tratar de difundirla y expandirla por todo el mundo, incluso premiando, haciendo premios Nobel de los defensores de una teoría que a mi criterio está muy lejos ya de ser científica, pero que ha quedado, digamos, como discurso ideológico y prende con cuestiones muy fáciles, digamos. Nos pasan, no nos damos cuenta, es imperceptible, pero ese tipo de razonamiento que desarrollaron en base a las escuelas basadas en la teoría subjetiva ha sido tremendamente dañino para la comunidad, para toda la sociedad. Ha sido tremendamente dañino. En la universidad nosotros teníamos muy poco espacio. No había espacio. Claro, para no tener teníamos economía espacio. política. Entonces vos lo hacías al lado. Claro, Lo hacías al lado. claro. Entonces nosotros, pero al hacerlo al lado, también lo hacías un poco colectivamente, no lo hacías individualmente. Y entonces terminabas enojándote con la educación formal que te impartía, pero sabías que tenías que terminar. Te transformabas en un militante combativo desde el punto de vista teórico. Y a los que éramos curiosos, capaz que nos quedamos horas, días y noches leyendo. Pero además hay algo, Mario, que para está, hacer otra cosa, digamos, que está ¿no? pasando de lo que decías vos, ¿no? Con respecto al tema, fue una discusión en tu disciplina, el tema de si la ciencia económica es o no una ciencia.
porque viste que las ciencias sociales se las llaman las ciencias blandas o las ciencias que no tienen prognosis exacta, que son que tienen otra composición para hacer investigaciones, se manejan con un material abstracto, pero la teoría subjetiva del valor y todo lo que tiene que ver con las corrientes marginalistas pifiaron todas las prognosis, las pifiaron todas, y aún así siguen vigentes. O sea, este es uno de los grandes desafíos, porque vos decís, no podemos seguir pensando que es por la necesidad el precio, cuando lo que es el precio es por el trabajo que tiene acumulado en el claro. Atrás. Y te siguen armando sistemas teóricos, matemáticos. Recordá la última expresión, el trabajador le compra dinero al empresario. Fíjense bueno, con esto cómo hago desaparecer la explotación. Es una cuestión semántica para Pero él. nuevamente lo que hay ahí es un acto de encubrimiento explícito que parece ser el mandato del propio proceso formativo de años. Porque quien puede llegar a decir eso con tanta facilidad es porque ha asimilado todo lo que le ha venido en esas universidades. Ponele, universidades, pero... Yo no lo creo tan lúcido al tipo como para decir esto. Sí. ¿Sí? Yo no digo que... No juzgo la inteligencia, simplemente lo que estoy diciendo con esto es, mirá, a qué punto puede llegar... Le cambiaron la cabeza a través de los años de estudio, eso querés decir. Sí, lo que quiero decir además es que la ciencia también es un espacio de disputa. Ahí vamos. A eso sí me La gustó. ciencia es un espacio de disputa. La ciencia, por más... Mirá, el mismo Schumpeter decía, solamente es sentido común refinado. Claro. Decía él. La ciencia es un espacio de disputa y de disputa y de debate ideológico. Es decir, no quiere decir esto que no haya objetividad. Puede haber objetividad en la ciencia, por supuesto que puede haberla. Hay leyes. Hay leyes que regulan. Y hay juicios. Hay leyes. Claro. Hay leyes. Eso no hay duda. Pero el hecho de que haya la posibilidad de objetividad, no quiere decir que en la ciencia siempre haya objetividad. No quiere decir eso, en absoluto. Pero y en muchos casos hay justificación. Histórico, porque si yo desconozco la característica de algo que estoy haciendo una afirmación, y la hago porque desconozco un dato que a posteriori se me revela, tengo la posibilidad de poder cambiar esa apreciación y afirmar otra cosa. ¿Por qué? Porque no tenía el dato. No sé, supongamos algo violento. El sol sale por el este. Siempre. ¿Por qué? Porque sí, porque siempre lo probamos 70 veces y sale por el este, pero podemos tranquilamente cambiar los parámetros y decir, no, sale del oeste ahora, pero en realidad cambiaste vos para un montón de gente que va a creer que sale del oeste. Sí, claro. Yo creo que hay una cuestión, volvemos a la creencia, ¿no? Hay una cuestión, obviamente uno apuesta por el pensamiento científico, creo que tenemos una cultura social muy desprendida y creo que a propósito no tenemos el ejercicio social de la mirada de la verdad evidente. No hay esto, uno dice, pero ¿cómo nos creímos esto? Y tratando de explicar esa conducta social por un montón de cómo se construyó la realidad en ese momento para poder, cuáles eran las bases materiales, las bases de las necesidades reales, pero además, ¿por qué te creíste esto de esta manera? ¿Por qué pensaste que era la solución? Y creo que es un fenómeno que nos viene dando en la cabeza hace muchísimo tiempo, ¿no? Vos como economista hiciste algo que a mí me llamó mucho la atención porque creo que es por ahí el camino. Te fuiste a analizar lo que pasaba en América Latina, en la patria grande, como buen sanmartiniano. Estuviste haciendo un recorrido por ahí. Sí, el otro día. ¿Qué encontraste? ¿Qué fue lo que te trajiste de toda esa experiencia? No, lo que sucede es que primero hasta por profundizar en aquellos que me parece constituyeron la patria, la definieron en términos estratégicos, estructurales, todos esos, los grandes hombres de nuestra historia, todos fueron por la necesidad de la construcción de patria grande. El norte tuvo otra historia. Pudieron hacer sus Estados Unidos. No se dividieron, se juntaron. Y el sur no pudo hacer sus Estados Unidos, se dividieron. Entonces, ¿quién los dividió? Toda la historia la conocemos y todo lo demás. Lo que sucede es que el efecto nocivo
que eso tuvo se vio incluso pero a lo largo de toda nuestra existencia contemporánea, en vida nuestra se está dando y se ve. Recordaba el otro día esa frase, o sea, del golpe, del cruel golpe del 55 y meses antes del bombardeo a una plaza población civil, niños sin piedad, descargar toneladas de bombas sin piedad por un proyecto oligárquico, excluyente y todo lo que sea. Y luego Perón diciendo, miren, yo podría haber parado eso. Ese golpe del 55 yo lo podría haber parado. Yo sabía quiénes eran los cabecillas, dónde estaban, lo que significaba Córdoba, lo podría haber parado. Pero yo sabía que a los 10 días tenía los marines norteamericanos aquí y tenía todo el Departamento de Estado y rompía todo lo que nos había llevado por lo menos 10 años de construir, dice Perón. Y sale de ahí, de esa mirada, dice, entre el tiempo y la sangre elijo el tiempo. Después, en el 68 dice, no, para mí no hay un arrepentimiento, discutible esa posición, porque también el momento del arrepentimiento es un mensaje para ese momento. Pero creo que no se arrepiente del tiempo, prefiero el tiempo a la sangre. Pero él, ahí más allá de esto, que esto sí es muy conocido, lo que era menos conocido es que él había hecho esfuerzos enormes por hablar con Getúlio Vargas y con Ibáñez de Chile, porque él comprendía que en una cancha de este tamaño perdía. Es decir, Perón era un estratega, tenía alta formación estratégica como la tenía San Martín. Perón tenía alta formación estratégica. Y dice, en este tamaño de cancha no gano, pero si agrando esta cancha sí gano. Entonces, vamos por lo menos al ABC, que era Argentina, Brasil y Chile, y constituyamos ahí, y él dice todas las gestiones que incluso de modo secreto habían venido llevando a cabo, tanto con Brasil como con Chile, y que ambos presidentes no pueden colar esa tesis al interior de sus territorios, no le da la relación de fuerza, y el ABC no se puede constituir. Cuando Perón dice cuál es el efecto de eso es que es imposible hacer un cambio revolucionario. Perón habla de revolución porque es una revolución y justicialismo, en términos de que haya un lugar para todos. Claro. Es absolutamente revolucionario ese hecho. Se puede decir cualquier cosa, no es el estilo ni de Lenin, ni de Fidel, ni de Mao, es otro estilo, es nuestra forma revolucionaria, pero es revolucionario el hecho de que todos tengan un lugar bajo el sol, que es que todos tengan laburo, que todos puedan comer, que todos puedan alimentar a sus hijos. Eso es revolucionario. Y que empiecen hay sectores que empiezan a discutir la cosa pública, que antes no podían tener derecho a nada, más que aceptar órdenes. Tremendo. Todo lo que pasa ahí y todo lo que logra el peronismo, porque no es solamente Perón, es todo el peronismo de esos 10 primeros años, del 45 al 55, en términos de nuestra conformación, de posibilidad de tener un país distinto, es enorme. Y él dice ahí, para cerrar esta parte, porque si no, es imposible hacer una liberación si estás rodeado de países cipayos. Claro. ¿No? Es decir, toda revolución tiene que ser ecuménica, por eso se expande para cuidarse. Y nosotros, dice Perón, no pudimos lograr esa expansión. Y yo creo, digamos, o sea, viste, por estas épocas, por ahí se escucha, en realidad el mundo está yendo hacia el peronismo, después de la experiencia de Francisco y todo lo demás, llama la atención, porque realmente, cuando uno analiza ahora qué es esto de la tercera posición, y lee a un Dugin que habla de la cuarta teoría política, y sin haber leído a Perón, está desarrollando precisamente la tercera posición, y después viene acá y se entera que ya la había llevado a la práctica alguien, y vos ves cómo se va dando todo esto, pucha, el multipolarismo, que parece ser la época que se avecina, se va a parecer mucho el peronismo. Para conocer los testimonios de quienes sueñan y trabajan en silencio, te invitamos a escuchar Productores y Mercado. Para mí nada es casualidad, ¿no? Por algo hubo un papa argentino, por algo existió un Maradona, por algo tenemos tantos faros para seguir y que son contemporáneos a nosotros en este mismo momento. Bueno, hay dos enormes que ya se fueron, pero por algo pasa.
es porque está llamando la atención esta comunidad que está un poco revuelta y qué sé yo, pero en realidad somos una única conciencia todos los argentinos. Y por eso llamamos la atención, porque tenemos que llevar adelante y descubrir primero nosotros para llevarlo al mundo esta tercera posición, este pensamiento político, este pensamiento solidario, que no es muy común, me parece, en el mundo. No, no es común, pero es increíble. Porque si uno tiene que describir fríamente al peronismo, dice que es doctrina social de la Iglesia más sistema de poder que la ponga en práctica. O sea, es como que tengo la doctrina social de la Iglesia, sobre todo León XIII, claro, ¿cierto? Pero ¿cuál es la práctica política de esto en términos concretos? Eso es el peronismo. Curiosamente, o sea, una Iglesia que se había roto a nivel mundial, tremendamente cuestionada, la razón por la cual un papa en ejercicio dimite, sigue siendo papa, Benedicto, pero está tan cruzada esa iglesia por tantos problemas y viene un papa del final del mundo, con una historia muy particular, incluso política, porque él había participado en Guardia de Hierro, había participado, tenía esa formación política, y la cambia, altera la percepción de la iglesia que se había tenido hasta él. O sea, yo creo que todavía no se ha dado la verdadera dimensión de ese papado. Todavía no. Pero realmente da vuelta, y muchos que no solamente habían dejado de asistir a la iglesia casi en contra de la institución iglesia y se habían transformado al ateísmo, revisan esa posición como consecuencia de que hay una posibilidad distinta y que hay un pensamiento que tiene la doctrina social que pone al pobre por encima de todas las cosas, y es la situación que hay que cambiar. Y yo digo, eso se parece mucho políticamente a lo que enseñó el peronismo aquí. Claro. Nadie deja de decir por esto que no han sido justas las revoluciones con otro carácter y con otra filosofía, porque evidentemente la revolución leninista tiene otra filosofía. La revolución cubana incluso tiene otra filosofía, y la revolución maoísta tiene otra filosofía. Tienen en común todas esas con el peronismo, que están por los de abajo y para que los de abajo vayan arriba, pero la forma en que identifica al sujeto es distinta. Diferentes. Allá los centrales, la clase obrera, ya está en una confrontación. Perón dice no a eso. Esto no quiere decir que no tengamos que cambiar. Tenemos que cambiar, pero no es por ahí. Eso es la tercera posición. Y el mundo pasaron los años por el mundo, y finalmente aquella posición que era justa en todo sentido, porque decía que era la clase obrera la que tenía que hacerse del poder para que cada cual según su capacidad, cada cual según su necesidad. Principio fundamental de ello. Vamos por ahí, Perón dice, miren, eso no va con nosotros, es un tipo estudioso de nuestra propia conformación identitaria. Por eso el Papa, a mí me llama la atención cuando el Papa dice la unidad es superior al conflicto. Sí. Es decir, puede haber mucho conflicto, pero fíjate cómo vas a la unidad, que vas a ganar mucho más. Podés tener un problema con él, pero fíjate todas las cosas que te unen, que vas a estar por encima. Bancate algunas cuestiones, que la unidad siempre va a ser superior al conflicto. Eso es peronismo. En estado puro. Eso es peronismo. La unidad es superior al conflicto. El todo es superior a la parte. Todas estas cosas que decía el Papa. Cuando uno lee a Perón, también están en Perón. Y Perón, no es que Perón habría sido el genio, porque incluso el mismo Papa dice, pero en realidad él era decalista, lo dijo Perón. Se refería al que había creado la doctrina social. Bueno, digo, a mí me parece que los tiempos de hoy, que los tiempos mundiales de hoy, por eso tal vez me meta con mucho énfasis en esta etapa de mi militancia política, en la necesidad de una patria latinoamericana, porque me parece que es la única condición de posibilidad que tenemos de ser soberanos. No vamos a ser soberanos solos como argentinos. No, podemos ser solamente soberanos si tenemos la posibilidad de construir un polo de poder
que se llame o que se constituya como la patria grande, no hay otra chance. Bueno, hoy empecemos a mirar, porque tres países muy fuertes con esa ideología, uno somos nosotros, a pesar de que quien nos representa está muy lejos, el otro es Perú, que sigue siendo un hermano en esas instancias, absolutamente, y el otro es México, con la llegada de Claudia Sheinbaum. Así que tenemos los dos polos, los dos extremos de la América Latina, y en el medio justo Perú. Sí. A partir de ahí tenemos que trabajar los tres países para que eso se haga realidad. Sí, sin duda, pero además muy apoyado por el principal de ellos, que está comandado por un trabajador. Estoy hablando Lula. de Lula y de Brasil, ¿no? Que esta discusión ha estado, hemos estado discutiendo, casi la UNASUR fue un buen intento, tal vez no con toda la fuerza que se tendría que haber puesto en él, la constitución del Banco del Sur, la posibilidad de crear nuestra propia moneda, etcétera, etcétera, que no es muy diferente. Fíjense, no es que estamos inventando cosas. Los BRICS, en su concepción es eso. Es decir, la Comunidad Europea. ¿Cómo dejamos? Claro, la Comunidad Europea pero perdió. No, está bien, Pero ahora perdió el rumbo ahí. Sí, bueno, pero han pasado otras cosas, pero claro, lo que digo es que se constituyeron como un actor de peso. Incluso la única moneda, el euro, con capacidad de más o menos pelearle al dólar su territorio, digo, ¿no? Y además armaron un mercado fuerte interno muy grande. Ellos no exportaban, creo que exportaban el 30%, o el 70% si era intracomunidad. ¿Tuviste una experiencia con Xiomara Castro? ¿Tuviste haciendo algún laburo? ¿Tuviste haciendo alguna cercanía? ¿Tuviste que hacer algún análisis políticos para ella? Esa información no cerrada. No sé. ¿Qué me estás diciendo? De tus análisis de tu capacidad de difundir tus miradas de análisis económicos. Yo te cuento algo. Sí. Yo hice una maestría en estrategia y geopolítica. Bien. Que no digo porque no pude, por razones que tampoco voy a comentar, presentar la tesis. Y la hice en la Escuela Superior de Guerra. Mirá. Y la hice porque me parecía, digamos, que tenía que buscar mucho material para comprender cosas que me eran incomprensibles, pero que me parecían nodales. Esto es lo que a mí me pasó. Y por ahí me metí fuertemente a lo geopolítico. Bien. No es que no lo mirara antes, pero lo miraba desde un desconocimiento bastante fuerte, porque a veces, digamos, vos entendés algunos conceptos, pero te das cuenta que no te sirven como herramienta. Para mí, la teoría no es conocimiento. Para mí, conocimiento es aplicar la teoría a la realidad. O sea, yo puedo saber mucha teoría, pero si no tengo la capacidad de hacer uso de esa teoría para derivar en la alteración de una situación, no sirve de nada. Es decir, yo tengo esa visión de la teoría como caja de herramientas que solamente sirve para mirar como una linterna que te dice, pero no conoces por eso. No conoces por eso. Vos podés ser un politólogo de excelencia, pero si no vas a militar, no sabes de política. Bien, claro. No me cabe ninguna duda. No sabes de política. Entonces, cada cosa, cada instrumento que uno ha estado tratando de asimilar, lo he asimilado simplemente porque a lo mejor tengo la vocación y la voluntad de poder aplicar para poder cambiar. No me interesa la teoría por la teoría en sí, nunca me interesó. Por Está eso claro. me interesó como una cosa a partir de la cual puede explicar una situación para presentar un plan para cambiar la situación. Bueno, justamente tocaste un una palabra, un concepto que es la geopolítica, que también la dictadura la borró del mapa, sobre todo cuando se estudiaba tenía entendido que hasta el año 76, 75 se estudiaba en todos los nacionales de Buenos Aires, en todas las escuelas política. Geopolítica. Después Sí, se borró como una posibilidad de una herramienta enorme para poder pensar Uh-huh. y para poder componer la realidad. Es extraordinario. Ahora se ha vuelto central, pero no solamente pasó en Argentina, en la Rusia misma, por ejemplo, para la línea del leninismo, la geopolítica era una ciencia burguesa. La desaparece directamente de los planes de estudio y encuentra su condición de posibilidad de existir después de los 90.
Y ahí es donde resurge nuevamente la geopolítica en Rusia, que es donde descubren que toda la geopolítica había estado hecha para ver cómo invadían a Rusia. Claro. Entonces, claro. ¿cómo no le vamos a dar importancia a esta cosa? Cerremos con una mirada de actualidad, una mirada de lo que está pasando con esta irrupción de un neoliberalismo mucho más, algunos le dicen neoliberalismo, otros le dicen que fascismo disfrazado de liberalismo político. ¿Cómo estás viendo ¿Cómo lo eso? veo? Yo creo que esto tiene un final. Primero para la composición de nuestro país, su historia política, esto no puede seguir por mucho tiempo, porque a pesar de todo tiene este país vocación colectiva. Tiene vocación colectiva. Por lo tanto, ha habido una innumerable cantidad de errores de carácter político que no han podido satisfacer las necesidades de la mayoría, y por lo tanto hemos ido perdidamente a algún canto de sirena por ahí. Pero todos sabemos que esto como no resuelve lo fundamental, tampoco se va a resolver. No hay razón. O sea, si nosotros perdimos porque no pudimos satisfacer las necesidades de segunda y de tercera generación, ¿por qué va a seguir alguien que incluso te quita las de primera? No hay posibilidad para la Argentina de eso. Tenemos que reconstituir. Lo que sucede es que los procesos de reconstitución, como todas las cosas, guardan el seguimiento de un proceso. Primero la protesta, después la oposición política, después la propuesta de política de gobierno y después el gobierno. Claro. Esas fases Claro. vos no las podés saltear. Y todavía, o sea, nosotros estamos en la fase de la protesta. Ni siquiera se ha armado la oposición política, y la oposición política no se puede armar incluso cuando todavía no esté tan clara la dirección. No hay claridad de la dirección política, o sea, no se puede venir con recetas viejas porque nadie te va a creer. Y eso se Tiene siente. que ser. Pero creo, digamos, que eso es también una cuestión de tiempo. La producción del momento de la oposición política concreta, ¿sí?, con una propuesta de gobierno va a llegar. Yo creo que el año que viene la vamos a tener a eso, y vamos a tener una luz. Aparecen algunos destellos, ¿sí? Sí, aparece. Pero todavía estamos en la fase de la protesta. Digo, en la fase de la protesta vos te quejás contra la política de gobierno, pero no tenés para proponer ni la fuerza para proponer. Pero la protesta sigue siendo importante, es muy importante. Sí, la queja como recurso es la mecha. La articulación Es de la eso mecha. en un programa es lo que está faltando, la conducción de todo eso. ¿Y no crees en los diagnósticos para poder terminar de armar los programas? Porque yo lo que creo es que hay una... Como que muchas veces se discuten nombres, se discute, como bien dijiste, la política en términos del pasado, cuando la política se conjuga en futuro, no se conjuga ni siquiera en presente. Entonces yo veo que hay un desfasaje ahí, porque cuando yo te digo, bueno, ¿a qué me convocás? Te estoy preguntando algo que te involucra, en que hayas hecho mínimamente un diagnóstico. Sí, lo tenemos a eso. Y como para poder explicarme, bueno, te Es convoco a largo. esto. Ese es otro programa, Es de otro verdad. programa, Pero absolutamente. realmente sí hay programa posible. Nosotros sabemos, digamos, que, Pero tienen que estar dadas las condiciones. por supuesto. Si no, vamos madurando desde adentro para afuera. Pero fíjate que las condiciones que tienen que estar dadas son más políticas que económicas. Claro. Porque Claro, económicamente nosotros claro. tenemos todo para hacerlo. Claro. Exacto. Siempre digo, lo económico es fundamental, Es es muy Hay fundamental. uno que dice que es la madre Pero- de la política. Pero lo político es lo principal. Sí, lo que está por arriba es el poder. Lo político es Sí, lo qué lujo, una charla, una charla, no se pero- venga a hacer el bonito ahora que va a cerrar el programa. Por Cerrado. favor, le pido. Cerrado. No, tampoco lo voy a cerrar yo, pero yo le voy a explicar a usted que una vez más, sin querer y queriendo, hicimos un programón. Programón, papá. Trajimos un docente que realmente, dígame usted, ¿cómo quedó con la quijada? No, Abierta, la boca abierta. Lo mismo le pasa a nuestras y nuestros oyentes. Porque da tanto placer escuchar al licenciado en Economía Política, licenciado en Economía Política, Mario Sosa, que da gusto de tenerlo 4 o 5 veces más. Y lo vamos a tener. Lo vamos a tener, Lo vamos a tener, vamos a tener. porque además un día tiene que venir a contarnos qué se está haciendo a través de uno de los movimientos, o yo te diría el movimiento más importante de la producción nacional, que es el movimiento
productivo 25 de mayo. Esa gente la tiene clara. Y fíjese quién está. Mario Sosa, muchas gracias por haber venido a Productores y Mercados. Gracias. Y ahora, en Productores y Mercados, La Chapa. Una idea producida por Alejandro Sanz. La Chapa. Con ustedes, el susodicho. En La Yapa, hoy voy a compartir con ustedes una transmisión de deportes no convencionales, en este caso carrera de embolsados, una final transmitida por una radio muy conocida en la República Argentina que no daremos a conocer. Deportes nacionales poco difundidos. Hoy transmitimos la apertura del Mundial de Carrera de Embolsados que se lleva a cabo desde la ciudad santafesina de Lortondo. Sponsor oficial del 10º Campeonato Mundial de Carrera de Embolsados, Vinos Pedalín, un vino barato y dañino. En esta hermosa ciudad de la provincia de Santa Fe se encuentran los mejores corredores de bolsa de todo el mundo. Muy cerca de nuestra cabina de transmisión podemos ver al chileno Titino Pololo Pancera, campeón 2013, que obtuvo el preciado título gracias a los cambios fundamentales que incorporó en su bolsa de carrera, logrando el máximo rendimiento cuando introdujo el agujero en la entrepierna para lograr la máxima refrigeración. Un comentario de Delvino Mendiondo. Pololo sufría mucho de papadura de entrepierna y esto le había ocasionado perder varios campeonatos mundiales. Cuando introduce el agujero refrigerante, logra realmente una diferencia y se instala como campeón 2013, obteniendo así el preciado laudo. Otra de las figuras indiscutidas en este Mundial de Carrera de Embolsados es el legendario corredor cubano Oneto Nyerere de la Serna, apodado Enero porque no tiene un día fresco. Auspician a Oneto Nyerere de la Serna Ron, los 7 enanitos, el único ron que usan los talleres de chapa y pintura en Cuba para diluir esmaltes sintéticos rebeldes. A unos metros de nuestra cabina de transmisión podemos ver al paraguayo Lalo Langosta González calentando la bolsa de carrera tirado en su hamaca paraguaya mientras su guaina le ceba unos tereré. Móvil. El campeonato de sapo que se estaba llevando a cabo en la ciudad de Pigüé fue suspendido por lluvia. Se ahogó el sapo. Hay muchos corredores de bolsa ya listos en la largada. Está el brasileño Sucundún Cardoso Osorio con su bolsa sintética. El Rengo Cirilo Orozco de Colombia. Y representando a la Argentina, los hermanos Cascarria que corren juntos en la misma bolsa desde su nacimiento, ya que son siameses. Móvil. El campeonato de siesta en Santiago del Estero fue suspendido porque el campeón Justiniano Ronconi, que llevaba 109 horas de siesta ininterrumpida, se le cicatrizó el ojo derecho y tuvo que ser suspendido el evento. ¿Querés ser el más ligero? Tomá yerba ñamembui, la hierba que hace correr a cualquiera. Estamos a segundos del comienzo del Mundial de esta carrera de embolsado 2014. El árbitro de este encuentro es el señor Tinto Sabañón Rojas, quien realizará el disparo de largada. Una nutrida concurrencia espera entusiasmada oír el estampido que dé por comenzada esta carrera de embolsados 2014. Móvil. En la ciudad de Villa María, Córdoba, está por dar comienzo el torneo 2014 para ver quién escupe más lejos. Nosotros por la duda nos retiramos un poco del lugar de la competencia por precaución. Está por comenzar la carrera de embolsados. ¡Largaron! El colombiano Osorio sale en primer lugar. Desde atrás lo sigue pegado, muy pegado. Vienen los siameses Cascarria representando a Argentina. Y en tercer lugar el cubano Nyerere, alentado por una hinchada que lo desconoce. Venimos a alentarte sin saber quién eres. El paraguayo Lalo Langosta González viene ganando terreno. Y digo bien ganando terreno porque se cayó y lo vienen arrastrando hace como 30 metros. El colombiano sigue firme como diente de madera, seguido muy de cerca por el Pololo Panesa de Chile y los hermanos Cascarria. Sobre la línea de llegada el brasileño Sucundún Cardoso Osorio roza la bolsa del colombiano y todos caen en una maraña de polvo y tierra. Momento que aprovecha el paraguayo Lalo Langosta González para llegar primero a los altos como Rengo en tiroteo. Festeja la hinchada paraguaya el triunfo de su coterráneo. Auspició este evento deportivo el estudio jurídico del doctor Temboco. Más de 50 años liberando culpables. Y así, señoras y señores, nos despedimos una vez más de esto que dimos en llamar Deportes Nacionales muy poco difundidos.
Y llegamos al final del podcast Productores y Mercados. Hoy nos acompañó Mario Sosa, licenciado en Economía, Universidad Nacional de Río Cuarto. Los esperamos en nuestro próximo episodio para compartir otro viaje de Productores y Mercados. Conducen Oscar Russo, Claudio Balbuena y Alejandro Sanz. Producción general, Productores y Mercados. Seguinos en YouTube, Productores y Mercados. Y escuchar nuestro podcast por la plataforma Spotify.